Un maestro de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro convocó, a finales de 2001, a los alumnos inscritos en el primer año de la carrera en filosofía para grabar un programa de radio en donde las voces de dichos estudiantes habrían de llevar a los micrófonos las ideas de ciertos filósofos canónicos de la historia. Se trataba de simular una conversación entre los grandes filósofos, aunque no importaba si se representaban varones con voz de mujer. Recuerdo haber sido uno de los 2 varones que les dieron la voz a los filósofos, o quizás el único. Yo escogí a Marx, fue mi decisión. Me sentí identificado con las causas de la llamada izquierda, aunque más bien con su rebeldía. Tenía un póster grande de la foto del Che con fondo rojo y contornos negros en mi empolvado estudio de Jesús María el Marqués Querétaro. Estudio que también servía de mi recámara. Pensaba entonces que la lucha del subcomandante Marcos y los neozapatistas de Chiapas era algo digno de seguir e impulsar. Pensaba también que la doctrina de Marx podría darme la dicha de ver cómo se derrumbaban las estructuras opresoras. Eran los tiempos de la búsqueda de identidad, como muchos jóvenes ahora, o como las mismas mujeres que se manifiestan. Y di mi voz para un discurso muy conocido entonces, y muy propagado ahora también en las universidades, el de sentirse víctimas y anhelar un cambio. Luego comencé a dudar de esas ideas. Hice un acto de reflexión y de análisis. Comenzó a parecerme sospechoso el sectarismo y con mayor suspicacia la actitud belicosa y el gozo de poder humillar al otro, al contrario. Luego vinieron los semestres en los que de plano se estudia a Marx y más Marx, y tuvimos el lujo de contar con el gurú del marxismo en la facultad, el mayor representante y paladín de los grupos vulnerables, los partidos chiquitos y los ambientes adoctrinados del marxismo. No había nada que perder, solo absorber como esponja el cúmulo de ideas emanadas de la ideología alemana, el manifiesto del Partido Comunista, el Capital, etc. Todo el material lo conseguí con tal de analizar profundamente las ideas del judío socialista, y fue analizando y comentando la ideología alemana como llegamos al tema de la emancipación del proletariado, a desmentir las ideas de la estructura y la superestructura, la dialéctica, la lucha de clases y la dominación, cuando le hice la pregunta al profesor, específicamente sobre la posibilidad de la dictadura del proletariado, sobre qué pasaría o pasará cuando la revolución triunfe en el mundo y se instaure el proletariado en la cúspide y el dominio de los medios de producción. Cuando la lucha triunfe y el comunismo sea mundial, ¿dónde quedarán los burgueses o las clases dominantes que detentaren hasta entonces los medios de producción y el poder mundial? ¿Qué pasaría con ellos? ¿A dónde serían ubicados o qué se les haría? Y la respuesta de mi profesor fue: no sé ni debe importarnos. Allí, en ese momento, terminé de desencantarme de Marx. Descubrí lo que siempre tuve ante mis ojos: un muy mezquino, vulgar y burdo sistema de dominación y de poder que se busca a través del control ideológico de los adeptos. Su lucha es una farsa, una triquiñuela. Ya no más faltaba asomarme a la realidad de los gobiernos, países o estados que pretendieron imponer a fuego o coacción el comunismo. La pobreza, el desahucio total del pueblo al que dicen defender y promover. Luego, he leído posturas de pretendidos eruditos que dicen que no es lo mismo el socialismo, el comunismo y el marxismo. Será, pero no deja de ser un sistema que por paquete resulta muy poco imbuido de caridad, de respeto y hasta de decencia. Desde entonces dudo de todos los movimientos multitudinarios que en turba se manifiestan anteponiendo la bandera del victimismo.
No dudo que haya causas que meriten una lucha, una sinergia, como le llaman en el argot industrializado. La filosofía de Ortega y Gasset, especialmente con la rebelión de las masas, me terminó de rescatar de las garras de la ideología que no filosofía marxista. Luego las lecturas de un Michel Henry, de un René Girard, del mismísimo Regis Debray, de Vicente Ramos Centeno, de Miguel García Barón, de Simone Weil, de Gabriel Marcel, de Jean-Luc Nancy, de Miguel de Unamuno, de Carlos Valverde, de Juan Carlos Moreno Romo, de Alan Finkielkraut, entre otros, me ayudaron también a comprender que en el mundo son harto peligrosas las ideologías, que hacen falta ejercicios verdaderamente filosóficos para poder mirar los acontecimientos y entender las ideas en su justa dimensión sin caer en fanatismos ni falacias. Y más aún, pude leer verdaderos guías espirituales como ahora San Buenaventura, San Agustín, San Juan Pablo II, a Benedicto XVI, a Paulo VI, a Juan Pablo I, a Carlo María Martini, a Hans Urs von Balthasar, entre otros, además de grandes santos, para comprender que ante cualquier movimiento, idea, deseo, impulso, por muy multitudinario que sea, es menester anteponer un buen ejercicio de oración, una buena dosis de diálogo y orientación a los más cercanos y, desde luego, un impulso por dar el mejor testimonio. Y todavía más, anunciar sin miedo y proclamar con nuestra fe la buena nueva que viene de Dios y la acción sanadora y salvadora de nuestro Redentor. Y no es fácil hacerlo en un mundo quebrado y vacío. No lo es si el mundo se adhiere con mayor facilidad a la ideología de moda o a la moda de las ideologías. No es fácil si las estratagemas del malo son tan finas y tan convincentes hasta para las mentes más brillantes. Por eso las cosas se revelan no a los sabios ni a los grandes, sino a los sencillos y a los pequeños, porque de nada sirve una mente poderosa con un espíritu endeble y raquítico. Solo los espíritus que se nutren de la palabra irrevocable del Señor podrán saber a dónde está el oriente en los tiempos más aciagos. Y hoy no es tiempo de gritar ni de dejarse llevar por el sentimiento, por la impotencia y hasta por la razón próxima de una determinada necesidad ante una lacerante realidad. Es tiempo más bien de hacer oración, de mediar, de controlar el discurso para que no se transforme en palabras con veneno. Es tiempo de dejar la comodidad de nuestra patria como Abraham en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 4a, para ver lo que Dios nos quiere mostrar, que es más o menos lo que San Pablo le explica a Timoteo en la carta de San Pablo a Timoteo capítulo 1, versículos del 8b al 10, que tomar parte de los trabajos del Evangelio es duro, que anunciar la buena nueva conlleva peligros, penas, que seguramente habrá que ir a contracorriente, pero que se hará con las fuerzas que Dios nos da, porque así lo dispuso al darnos a Jesucristo. Y en el Evangelio se presenta la manera como se nos da, en el testimonio de los apóstoles, con todo su esplendor y toda su gloria, en Mateo 17, del 1 al 9. Es la transfiguración del Señor, pues la gloria de Dios es que el hombre se convierta y se salve, que el hombre viva. No cabe entonces clamar para pedir sangre, ni enmascarar con una buena causa lo que podría traer detrás la violencia. Podemos optar por lo que hizo Jesús al retirarse y orar. Pues bien lo dice el Salmo 32, los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Nosotros aguardamos al Señor, Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Pidamos que la misericordia de Dios nos alcance a todos, a las mujeres que se manifiestan, a las que deciden no hacerlo, a las mujeres que pretenden matar en el vientre a sus criaturas, a las que se dejan envolver por ideologías, a las que oran y se entregan al Señor,
a la madre, la hermana, la hija, la amiga, la esposa, al varón que apoya el movimiento de las mujeres, al que duda, al que llevado por el mal camino ha sobajado, humillado, maltratado y a lo mejor hasta matado a las mujeres, a ese que pague con cárcel o con penas severas, pero al fin y al cabo que se cumpla la voluntad de Dios sobre él. Al mozalbete que, desorientado, no sabe qué postura tomar ante estos acontecimientos, al que depende de mamá o de otra mujer, al que se forma y se educa, al que tendrá el deber de cuidar y ayudar a la mujer, a todos que nos alcance la misericordia de Dios. Aun si son tiempos aciagos, anunciemos la buena nueva como venga, como Dios nos permita hacerlo. Esa es nuestra lucha.